Muy buenas tardes, soy Juan Pablo Faúndez Alier, magíster en Derecho, doctor en Filosofía, profesor universitario, casado, padre de familia. Y a menos de un día de tener el acto plebiscitario de mañana, quería aportar en una reflexión pausada y sin proselitismo en relación a lo que vamos a vivir. Soy hijo de un trabajador social que se desempeñó varios años en Naciones Unidas y formo parte de la segunda generación de mi familia en entrar a la universidad. Observaba hace unos minutos nuestro escudo patrio que está en la tapa de la Constitución y veía el lema por la razón o la fuerza. Hoy nos tiene a puertas de un plebiscito en torno a la Constitución del año 2005 con sus más de 200 modificaciones a la de 1980 y la ratificación de toda una nación, no la razón del 88% de los chilenos que hace poco más de un año no pedía una nueva constitución, sino la fuerza de una minoría bien organizada que ha sabido posicionar este tema con explicaciones parciales y argumentos falaces que lo que buscan es la terminación de una manera ancestral de comprender la sociedad presa de una ideología. Una de las voces que hoy ha de hablar es la de las laicas y los laicos católicos, porque en el discurso de diversos periodistas y políticos que minimizan y plantean que por los abusos del 1% de los clérigos esto ha hecho que la Iglesia pierda legitimidad moral y esté silenciada y no pueda decir nada, lo que ocurre es que el 99% de los miembros de esta bimilenaria institución somos laicos y laicas, personas comunes y corrientes que somos conscientes que en la gran discusión constitucional de mañana lo que en el fondo está en juego son principios católicos. Sí, y son los periodistas que nos han llenado de términos sociales católicos durante meses, sin que muchas veces se den cuenta. Así como el idioma que hablamos, la forma de organizar las ciudades, las universidades en las que muchos de nosotros nos hemos formado, la libertad, la igualdad y la fraternidad, invocadas desde la Bastilla, el siglo XVIII, y también la solidaridad, la dignidad, nombre que se reclama para la Plaza Baquedano y que proviene de la Dignitas Latina, que hizo célebre la Iglesia Católica con la defensa de la dignidad de la persona humana, especialmente en Latinoamérica, desde la época de Francisco de Vitoria, de Fray de Bartolomé Las Casas, así como también la subsidiariedad. Son imágenes, síntesis y principios que ha ido decantando la Iglesia a través de los siglos, con los que se ha ido dando forma y contenido a Occidente. Ir en contra de los mismos es ir en contra de nuestra propia civilización. Pero como diría Lawrence Kohlberg con su teoría del desarrollo moral, hoy muchos no se atreven a expresar con autenticidad lo que creen, para pasar del nivel 2, o convencional, como diría este autor, al nivel 3, o postconvencional del desarrollo moral. Ir desde las opiniones a las que se van adecuando las mayorías, porque son mayorías, a decir con libertad lo que dicta el fuero interno de la conciencia. No hay libertad de espíritu y autonomía para decir públicamente que estamos de acuerdo con una constitución que expresa los 4 valores: verdad, libertad, justicia y caridad, y los 4 principios: dignidad de la persona humana, bien común, subsidiariedad y solidaridad, con sus derivados, participación y destino universal de los bienes. Valores y principios que la doctrina social de la Iglesia ha ido decantando desde 2000 años atrás y que finalmente se han ido fraguando en todo el corpus doctrinal de la doctrina social de la Iglesia que se va gestando desde fines del siglo XIX con Rerum Novarum. Solidaridad, principio que voy a conectar con el de subsidiariedad. Sí, que lo escuchen los que han dicho que es un principio que ni siquiera aparecería en la Constitución de 2005, porque ya el artículo primero de la misma dice que, comillas, la finalidad del Estado es proveer el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad su mayor realización espiritual y material posible. Hasta ahí la cita. Se sabe en esa parte quienes dicen que no se registra la solidaridad en nuestra Constitución. Asumen los parlamentarios de derecha y de izquierda que esta Constitución ya les daba el marco, que es lo que debe hacer una Constitución, dar un marco regulatorio que después
debe jugar en leyes al interior del Parlamento aquello que permitirá avanzar en una solidaridad que probablemente no han querido aterrizar y transformar en proyectos de ley en vista de otros intereses, y hoy todos rajan vestiduras, incluido también el expresidente Ricardo Lagos, quien fue el presidente, autor y firmante de la Constitución que nos rige actualmente. Pero profundizando, lo que ocurre es que el problema de fondo no es constitucional, es educativo. Antes de discutir una nueva constitución, si es que la actual se ha leído, subrayado y analizado, esperemos al menos por el 10% de los chilenos, es formar en ética y educación cívica para decirle a esa generación de los que han destruido en un año millones de dólares en bienes públicos de todas las chilenas y los chilenos, y que además han rebajado nuestra comprensión de lo que son estos valores esenciales de convivencia con los cuales tenemos que participar en el ámbito de la vida cívica, que el expresidente Frei no debió haber retirado de los planes de estudio esa asignatura de educación cívica, que a muchos les faltó atender o entender, para que entonces se hubiesen aprendido los valores de la tolerancia, el respeto y la civilidad, y los hábitos operativos que surgen desde la justicia. Y la subsidiariedad, sí, ese principio que ejercemos día a día y que permite que gracias a él funcione la Teletón, parroquias que se han puesto a disposición para organizar acopio de alimentos, ollas comunes que subsidian con su aporte en poblaciones, muchas ONG que participan también de manera subsidiaria en pandemia, y un enorme número de organizaciones que se hacen cargo de aquello que el Estado no puede resolver, o porque llega tarde, o porque no tiene la habilidad para poder hacerse cargo de esos problemas. ¿Cuántos políticos hoy han querido demonizar la subsidiariedad? Y lo que es peor, hablando de dos principios de la doctrina social de la Iglesia que son claramente complementarios, con intención o ignorancia, los han querido hacer pasar como antagónicos. Subsidiariedad versus solidaridad. Porque la dimensión de la subsidiariedad negativa dice que el Estado debe abstenerse para dejar actuar en libertad a la sociedad, a la familia, a los cuerpos intermedios, a las organizaciones, pero posteriormente la dimensión positiva del principio dice que el Estado se tendrá que hacer cargo de todo aquello que los particulares y los grupos intermedios no han podido resolver, subsidiando aquello que no ha podido ser logrado por la ciudadanía organizada. Por lo tanto, generando una conexión con el otro principio que viene después, relacionado con el valor de la caridad, que es la solidaridad. O sea, una plena conexión lógica entre ambos principios que se debe seguir aterrizando y que es lo que nos ha permitido pasar en 30 años desde un 40 a un 7% de pobreza en Chile. Recuerdo entonces las palabras del Papa Francisco en la última carta encíclica de la doctrina social de la Iglesia, entregada hace unas semanas atrás, el 3 de octubre reciente, Fratelli Tutti, para que lo tengamos presente los políticos y ciudadanos católicos, las personas de buena voluntad y también todos quienes nos han querido convencer que el aparente dilema que debemos resolver mañana es cómo superar esa perversa idea de subsidiariedad, con lo cual, dicho sea de paso, destruiremos la libertad de emprendimiento y de asociación para pasar a la solidaridad. La pregunta es, ¿qué es lo que va a alimentar aquello con lo cual podemos ejercer la solidaridad si no tenemos los recursos y los bienes necesarios para poder hacer ello? Dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, número 187, comillas, lo que se necesita es que haya diversas causas de expresión y de participación social. La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor el principio de subsidiariedad inseparable del principio de solidaridad. Muestra su valor el principio de subsidiariedad inseparable del principio de solidaridad. Por lo tanto, para todos aquellos que sin saber hablan de subsidiariedad contra solidaridad y los ponen como principios antagónicos, como principios que no se podrían resolver el uno en relación con el otro, lean lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que es la autora de estos principios y la que los ha desarrollado permanentemente durante siglos. Decir como nación en falso que lo que queremos es asumir una decisión sin conocimiento es una decisión que nos va a llevar a adentrarnos en una pendiente resbaladiza en la que podemos comenzar a caer desde mañana y en la que no podremos parar al menos en 2 años más
hasta que los furiosos que están haciendo arder hoy iglesias, establecimientos, locales, no están de acuerdo con el nuevo modelo de consensos y nos quede otra alternativa que seguir reformando hasta dar con el radical asentimiento que ellos están buscando. No nos engañemos. Reformas para un efectivo desarrollo de Chile, pero no una carta en blanco para partir desde cero. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¡Viva Chile! Antes que por la fuerza, por la razón. Si lo ves conveniente, difunde esta reflexión con toda libertad. Un cordial saludo y que esta reflexión venga a nuestra ayuda el día de hoy.